justamente lo ha anunciado, está en nuestros estudios, el candidato a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, ¿no? Donde que le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes. Gracias, y una vez más, y a tus órdenes. Muy bien, ¿cómo así ha nacido de participar en estas elecciones 2022, ¿no? Ya que estamos viendo que se está yendo por el partido político que es Acción Popular, que lleva el logo de la lampita, ¿no? ¿Cómo así ha nacido? Sí, bueno, es una muy buena pregunta y gracias por hacerla. Salimos de una etapa de pandemia donde hemos visto la precariedad de nuestra sociedad, tanto a nivel de instituciones como de personas. Hemos visto gente lucrar con la desgracia ajena. Hemos visto amigos, familiares caer producto de una mala administración del sistema de salud público. Pero son problemas que han sido el cúmulo de muchas cosas. Y cuando nuevamente entramos al escenario político donde se debe renovar los gobiernos, observamos algo. ¿Qué observamos? Que este es un remolino político. ¿Y qué significa esto? Significa que las mismas personas, los mismos de siempre, nuevamente a intentar ocupar un cargo. Entonces, ¿en qué momento renovamos la clase política? ¿En qué momento renovamos las ideas de gobierno? ¿En qué momento ponemos a disposición de la ciudadanía nuevas propuestas innovadoras, propuestas que van acorde a lo que los tiempos nuevos exigen? Entonces, el derecho de participar, que lo tenemos constitucionalmente garantizado, a elegir y ser elegido, se convierte en una obligación. ¿Por qué? Porque nuevamente asistimos a las propuestas de hace años. Nuevamente asistimos a las mismas prácticas. Nuevamente asistimos a las mismas formas de hacer política. Y dejamos de lado lo que realmente deberían ser. Hacer un gobierno para el pueblo que lleve ese estado de bienestar a la población. Y eso no lo vamos a lograr si seguimos viendo el mismo remolino político que hay. Entonces, ¿y los resultados de este remolino político? ¿A qué nos han llevado? A que tengamos pues 30 años de atraso, por ejemplo, respecto a ciudades de la costa. O que como ciudad estratégicamente ubicada Pucallpa, no lo podamos aprovechar para tener un despegue económico. Y ciudades de nuestras aledañas a nosotros como Iquitos, Tarapoto, sigan estando en mejores condiciones que nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos en el mismo remolino político. Entonces, con las mismas ideas, las mismas formas de gobierno de hace años, o los que ahí paran cambiando, primero quise ser gobernador, primero quise ser congresista, ahora quiero ser alcalde provincial y quizás en los próximos 4 años querrán ser alcaldes distritales. Entonces, no hay una propuesta seria, ¿no? O los que en su momento ya no tuvieron la oportunidad. Eso nos conlleva a nosotros a que renovemos la clase política, a que haya nuevos rostros en la política. Lamentablemente un camino duro y difícil, pero hay que tener convicción porque esto en algún momento tiene que cambiar y la población debe tener las alternativas para que puedan decidir, no siempre lo mismo de siempre. Eso hace que a nosotros nos motive y nos haga asumir esta obligación responsablemente de traer nuevas propuestas para nuestro gobierno provincial. Siempre la población quiere conocer a su candidato. ¿Quién es Sandro Acosta? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha nacido? Eso es lo que quiere saber la población. Claro. A ver, yo soy ucayalino de nacimiento. Hace 48 años nací en un pueblito muy bonito, Previsto, que está cerca al Boquerón del Velo de la Novia. Desde muy temprano, desde los 6 años, aprendí de la Universidad de la Vida, las diferentes actividades de ambulantes que pude desarrollarnos para poder asumir nuestra sostenibilidad económica, trabajando siempre. Terminé el colegio a los 16 años, ingresé al ejército a los 16 años, cumplí con el deber sagrado que tenemos los peruanos, en ese entonces aún más, cuando nos desangrábamos entre peruanos, con mi servicio militar. Siempre hemos pensado en el desarrollo en base a esfuerzo y sacrificio. Postulé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingresé en la primera examen que hubo. De 60.000 postulantes, 5.000 vacantes.
Ahí estuvimos nosotros. Terminamos eso, como todo joven universitario, con mucho conocimiento, con mucho ímpetu, con mucha energía, pero pocas oportunidades, como los hay hoy en día para los jóvenes. Tuvimos la suerte por ahí de tener un poco de aventura en la gestión pública. Hemos estado en varios municipios y de ahí no nos hemos quedado con eso. He formado 2 empresas que tienen vigencia, uno de 10 años y otro de 13 años en el mercado ucayalino. Doy trabajo a familias ucayalinas y no nos hemos quedado con eso. He seguido una maestría en la ESAN, en Administración de Negocios, y no nos hemos quedado con eso. Creo que más allá de prepararnos académicamente, también es necesario devolver lo aprendido a la sociedad. Hemos incursionado en la docencia universitaria, 5 años dictando clases en la UNU, formando profesionales, pero creemos que debemos seguir siendo más útiles a la sociedad, porque no es solamente estar en nuestra zona de confort y disfrutar quizás de lo que hemos logrado en la vida. Creo que es momento también de una apertura a la sociedad. Y en mérito a ello, hemos formado la Liga Ucayalina de Lucha contra el Cáncer, en la que asistimos a personas que sufren este terrible mal, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo como sociedad. Este formado que me está diciendo la línea del cáncer, ¿qué es? Es una ONG. Una ONG. Una ONG que lo formé mucho más antes de que yo decida entrar a la política. Mi decisión de entrar a la política salió entre octubre, noviembre más o menos. Yo esa liga que ya llevan para 2 años, en la que hemos ayudado a muchas personas y no necesariamente solo de cáncer. Es triste la realidad, la precariedad que tenemos, que hemos tenido que asistir también a personas que no sufren de cáncer. Y bueno, es un tema social que realmente parte el corazón. Y más aún, cuando fui a tocar puertas de las instituciones públicas de salud y no hemos recibido, yo no fui a pedir apoyo, yo fui a sumarme, porque conozco de cerca qué es sufrir cáncer. Mi madre falleció de cáncer. Y lo más terrible es que acá, en Pucallpa, no hay un centro médico oncológico que atienda a los pacientes. Entonces todos tienen que ser derivados al INEM o al de salud, si es que tienen la suerte de tener un seguro. Muchas veces el cáncer se previene a través de campañas preventivas, pero ni eso siquiera hay. Y peor aún con la pandemia, que se ha venido a agudizar los problemas. Hemos tratado de suplir en parte, de aliviar en parte la calidad de vida de las personas. Y ahí estamos, ¿no? Eso lo hemos desarrollado. Y otras cosas más, bueno, creo que no es bueno que yo lo diga y nunca hemos hecho con el ánimo, mira, estoy regalando esto, mira, estoy apoyando tal, no. Y eso es bueno, en verdad. Es muy bueno que una persona, como persona, ¿no?, natural, con ese espíritu, esa alma bondadosa que uno tiene de dar sin querer recibir algo a cambio, ¿no? Siempre es bueno. Y mucho con lo que me comentas, que hayas vivido esa historia, hayas vivido ese tema, y que hayas podido hacer por medio de una ONG. Muy bien. Miren, tienes ya aires ucayalino, conoces la realidad, debes conocer sus necesidades que te hacen llegar a la población por donde caminas, vas. Y me imagino que un plan de gobierno debes de tener, ¿no?, para poder solucionar más o menos o paliar las necesidades que sean viables para el desarrollo y el bienestar de acá, más que todo del Coronel Portillo. Mira, efectivamente lo que usted señala, ¿no? Si nosotros queremos llevar un plan viable, tenemos que tener un buen diagnóstico de la realidad. Porque si no hay un buen diagnóstico, no hay una buena terapia. Como en la medicina. Si el médico no te hace un buen diagnóstico, ¿sobre qué te receta? Entonces hay que identificar. Y Pucallpa, la provincia de Coronel Portillo, tiene varios males. Número 1, por ejemplo, es el problema de habitabilidad de más de 20.000 familias en temas de faja marginal, que no pueden acceder a servicios públicos, obviamente por la condición en donde están ubicados. Ese es un tema que hay que abordarlo. No solamente hay que ir ahí a pedir votos y hacerles propuestas populistas. Hay que llevarles propuestas de solución viables. Y la solución viable es que ellos dejen ese estado de inhabitabilidad de zona intangible a zona de habitabilidad, que ellos ya lo han venido trabajando durante muchos años, sin el apoyo de ninguna autoridad. Y nosotros tenemos que reforzar eso. Otro gran problema es la intransitabilidad de nuestras vías. En Coronel Portillo, según el Instituto Vial Provincial, el 60% de nuestras vías en calidad es de trocha. Eso pues refleja que cuando uno va a muchos asentamientos humanos, peor después del invierno,
No sé cómo los amigos motocarristas, los que transitan por ahí, pueden estar gozando de buena salud, porque es unas carreteras que a veces quizás si transfirieras en caminos de piedra sería mucho mejor. Por ejemplo, otro gran problema que tenemos, obviamente, que todo está a la luz, el tema de seguridad ciudadana. Otro gran problema que tenemos es la vulnerabilidad como ciudad que tenemos de la lluvia, por ejemplo. Se inunda nuestra ciudad con un poquito de lluvia y afecta a la calidad de vida de todos. Otro gran problema, por ejemplo, que tenemos es la falta de oportunidades, la falta de trabajo. Tenemos un enorme potencial turístico, por ejemplo, para poder potencializar la actividad económica en la región de Ucayali, en la provincia de Coronel Portillo, pero sin embargo un lago que se muere no de ahora, desde hace más de 20 años. Yurimaguas acaba de terminar de desarrollar su embarcadero. ¿Para qué? Para potencializar el tráfico comercial de Brasil hacia la costa peruana. En la propuesta eran que deberíamos tener 2. Yurimaguas, el Irsa Centro y Pucallpa. ¿Cuánto se ha avanzado en Pucallpa? En absoluto, nada. Y eso va a dejar de que muchos ucayalinos, muchos pucallpinos, pierdan oportunidades de trabajo. ¿Usted se imagina si acá hubiese un desembarcadero de esa categoría? Solamente lo han aprovechado algunos que están viendo de una manera de inversión privada, pero no el Estado. Entonces diremos, pero Sandro, ¿qué tiene que ver el alcalde provincial en eso? Tiene que ver mucho, porque es tu obligación velar por el bienestar de la población. No es que la municipalidad lo va a hacer, pero sí tienes que estar atrás de ese proyecto, gestionándolo. El proyecto de desembarcadero pesquero, por ejemplo, más de 6 años abandonado en el Ministerio de la Producción, en Fondepes, que ya algún día. ¿Y cómo, en qué condiciones viven nuestros hermanos pesqueros? No hay, tenemos que traer la modernidad, tenemos que pensar en crear las oportunidades de desarrollo. Por eso es que la falta de oportunidades, la caótica situación económica se vuelve en caldo de cultivo para la delincuencia, para el descontento social, que por ejemplo hoy se traduce en ¿qué? En una huelga que se va a venir. Pero y nosotros también tenemos que involucrarnos, tenemos que conocer ese contexto y tenemos que conocer los instrumentos para que hagamos viable un buen tratamiento, regresando al ejemplo del médico, para los males sociales que tiene nuestra provincia de Coronel Portillo. Si no pensamos, por ejemplo, en nuestra seguridad alimentaria, ¿qué va a pasar? Miren los índices que tenemos, anemia 60%. Hoy en día somos la primera región en ocupar los índices de tuberculosis, por ejemplo. ¿Producto de qué? De una mala alimentación. ¿Y por qué la gente se alimenta mal? Porque no tiene dinero. No hay trabajo. Obviamente, si no tienes dinero, porque no hay una fuente de ingreso. No hay trabajo. Y no hay trabajo. ¿A dónde estamos empujando a la gente? A que sufran a la delincuencia por un lado y por otro lado a ser vulnerables, porque la anemia te vuelve vulnerable a cualquier enfermedad. ¿Y por qué? Porque tus glóbulos pues no te defienden. Y si te enfermas de cualquier cosa, una gripe, te agravas. ¿A dónde vas? A un centro médico que no te va a dar la atención del caso. Parasitosis. No hay campañas de prevención. Por ejemplo, mucho en salud tiene que ver con la campaña preventiva. Y no lo estamos viendo. Entonces, ¿qué hacemos ahí como nosotros, como padres del pueblo? Tenemos que crear soluciones inteligentes. Dentro de nuestras competencias municipales, cuando tiene que ver el presupuesto público municipal. Y dentro de nuestras competencias de alcalde, porque sí, el problema, por ejemplo, de estos niños que sufren desnutrición, de estos niños que sufren anemia, de esa zona de faja marginal, que dependen de lana, por ejemplo, tiene que ser un problema del alcalde. Entonces, bajo esa perspectiva es que nosotros hemos elaborado nuestro plan de gobierno, para abordarlos integralmente. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, del cono sur, del cono este de Pucallpa? ¿Cuánto se le cuesta a una persona, a un vecino del asentamiento humano del kilómetro 9, por ejemplo, de Nitsuma, de Grimanesa, venir al centro? 15, 20 soles, un pasaje. 30 soles te cobran. Ida y vuelta, 30 soles. ¿Por qué no hacemos? Y tú crees que el que va a vivir allá es porque tiene plata, es el que menos tiene. Exacto. No tiene acceso a luz, no tiene acceso a agua. ¿Qué estamos haciendo como autoridad? Tenemos que integrarlos. ¿Por qué es solamente un espacio de casco urbano? ¿Y eso qué significa? Desarrollar grandes vías de articulación y crear nuevas concesiones para que el transporte público pase por ahí. Pero si ahorita tú le dices, abres una concesión y llamas
a cualquier empresa que haga una concesión, no va a ir. ¿Por qué? Porque en 3 meses el carro va a estar inservible. No le va a ser rentable, pero si tú tienes una vía transitable, como debe ser, y articulas, porque en invierno muchas de las vías se vuelven, dejan de estar, en 10 minutos lo vas a tener acá en el centro, y a costos sociales. Ese acceso, por ejemplo, de la carretera Federico Basari, que une a todo el sector, Achomego, Villaselva, Señor de los Milagros, la vía separadora industrial. ¿Cuánto les cuesta a esos señores venir al centro? Y no pasa ni un carro de servicio público por ahí. Hay que integrarlos. ¿Eso a qué vas a llevar? A que la gente, pues, gaste menos, economice y tenga más platita para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, políticas como esas debemos desarrollar. Ya no las políticas atomizadas. Eso hay que dejarle para otro nivel de gobierno. Muy bien, muy bien. Este 2 de octubre, la población de Coronel Portillo puede creer en Acción Popular, puede creer en su propuesta que usted está dando, puede confiar en eso. Yo estoy convencido que sí, porque si yo no estuviera convencido de lo que hablo y de la capacidad que tengo para poder realizarlo, el conocimiento y la convicción que tengo, pues no estuviera sentado acá. Y nuestras propuestas son propuestas innovadoras, propuestas viables, técnicamente, económicamente. Pucallpa, la provincia de Coronel Portillo, tiene 106, 105 millones de presupuesto anual, de los cuales 15, 16, 17 millones de presupuesto de inversión. Yo creo que con ese presupuesto, si solamente pensamos en estar sentados ahí en nuestro escritorio administrando nuestra pobreza, no vamos a salir adelante. ¿Qué necesitamos? Un alcalde dinámico, un alcalde que camine, que toque puertas, que desarrolle grandes proyectos que sean sostenibles y que no sean como el hospital, por ejemplo. Que en 20 días quisieras hacer un levantamiento de observaciones críticas y que te costaba más de 1 millón de soles. Y ahí está el resultado. Tenemos que tener buenos técnicos y eso necesitamos un alcalde capacitado. ¿Para qué? Para que el funcionario pues no sea el que gobierne, sino sea el que gobierne, el alcalde, el que lidere esto. Y necesitamos autoridades inteligentes, con decisión. Un alcalde que esté el 30-40% del municipio, el 60% donde demanda la necesidad, donde estén los problemas. ¿Eso qué va a significar? Que tengamos un alcalde que sea capaz, que tenga capacidad de estar en todos los lugares donde le necesiten y que tenga la suficiente capacidad e inteligencia para abordar una problemática y plantear solución, más allá de los identificados, porque problemas hay muchos. Se ha decretado, se ha ampliado el plan de emergencia en el sistema de seguro de salud y recién le están autorizando a los gobiernos locales y regionales poder gastar. Pregunta: ¿habrán hecho el sustento de gasto? ¿Habrán desarrollado su IOAR para que mañana puedan gastar? Recién van a pensar. O sea, tenemos que tener alcaldes que se anticipen a las cosas, que sepan gestionar los riesgos, los posibles escenarios que puedan presentarse. Eso debe ser el nuevo perfil del alcalde. Por eso deben de marcar. Invito a la población que este 2 de octubre hay la oportunidad de que nuevos rostros, nuevas propuestas estén acorde a los nuevos gobiernos que demanda hoy en día nuestra población. Olvidémonos de remolino político. Las mismas propuestas durante todos los últimos 12 años, 10 años, 8 años. No. Necesitamos propuestas innovadoras, inteligentes. Abordemos los grandes problemas con grandes soluciones. Muchas gracias. Gracias. Hoy estuvo con nosotros el candidato Sandro Acosta, ¿no? El que va a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo por Acción Popular, el partido político, y lleva el símbolo que es la lampita. Vamos a irnos a una brevísima pausa y retornamos.